Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar la clase, no se conecta nadie más. Ok, en estas 2 semanas nos corresponde hablar de estadística, ¿ya? Tenemos que hacer un repaso de lo que ustedes han hecho en los primeros ciclos, que de repente deben recordar sobre métodos inferenciales, métodos descriptivos. Así que en esta primera semana vamos a tocar todo lo que es métodos descriptivos o estadística descriptiva básica. Y en la siguiente semana vamos a hablar de estadística inferencial, ¿ya? Entonces, la idea es que esto les sirva a ustedes para que puedan colocar cuáles los métodos que van a utilizar y más o menos imaginen qué resultados tienen que obtener, ¿ya? Lo otro es para comentarles que la práctica calificada número 2 la voy a activar el día de hoy, pero les voy a dar solamente 48 horas. O sea, que quiere decir que para el día miércoles, este, para el día miércoles ustedes ya deben tener como máximo, si no es hoy día, ya subida su PC2. ¿Por qué les estoy dando 48 horas? Porque tienen que agregar y tienen que completar todo el capítulo 4 que es el de metodología, ¿ya? Y dejar solamente la parte administrativa, que es lo último que vamos a hacer en el curso, ¿ya? Ok. Entonces, algunas cosas que tenemos que recordar principalmente es que la estadística descriptiva es como si tomáramos una foto en este momento a ustedes y yo les estuviera diciendo cuántos de ustedes son hombres, cuántos de ustedes son mujeres, cuántos tienen más de 25, cuántos tienen menos de 25, cuántos son casados, cuántos son solteros. Simplemente me pongo a describir las características de la población. Entonces, para eso me sirve la estadística descriptiva, ¿ya? Sin embargo, tengo dos tipos de medidas, medidas de frecuencia y medidas de ocurrencia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por las medidas de frecuencia, ya que, por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire, yo tengo que saber que la probabilidad de que salga cara es 1/2, ¿cierto? Porque tengo dos posibilidades, cara o sello. Entonces, la probabilidad que me salga cara o que me salga sello es 0,5, ¿ya? Ese tipo de posibilidades y esa probabilidad, yo lo puedo representar finalmente en una tabla, ¿ya? Y eso finalmente yo lo puedo presentar como resultados. ¿Y qué significa? Que, por ejemplo, si ustedes están midiendo una encuesta, ustedes están utilizando una encuesta para medir, por ejemplo, la ansiedad, y ustedes obtienen que el 30% de la población de estudio tiene ansiedad, entonces ustedes después pueden concluir que la probabilidad de tener ansiedad en un estudiante de medicina es 30%, ¿ya? De la misma forma, si yo encuentro que la depresión, la prevalencia o la frecuencia de depresión en mi trabajo es de 20% en estudiantes de medicina, cuando yo termine mi trabajo puedo decir, ya que la probabilidad de que un estudiante de medicina tenga depresión, pues va a ser 20%, ¿cierto? Ok, entonces ustedes se dan cuenta cómo estos números, que podrían haber sido 60, pero 300 alumnos, al final se divide entre el total y yo obtengo un porcentaje, ¿ya? Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo ustedes se van a dar cuenta que tengo tres modalidades para presentar los datos? ¿Ya? Tengo una tabla de doble entrada, que es lo que ustedes ven acá. Tengo un gráfico de pie que está acá en medio, que es un pie, circular o diagrama circular. Tengo un gráfico de barras, que es lo que ustedes están apreciando acá, y tengo un histograma. ¿Ya? ¿Qué es lo que, cuándo ustedes usarían, por ejemplo, un gráfico de pie? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Cuándo usar un gráfico de pie? Cuando son Ujú, variables discretas, ujú. Y también se puede usar un gráfico de barras.
un diagrama de barras. Ah, claro. También podría, como ustedes ven acá, hasta un histograma se puede usar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo usar yo un gráfico de barras y cuándo usar un gráfico circular? Más para comparar un total, doctor, de un determinado lugar, o sea, comparar todo con un sector determinado. Ya, de ahí parte su principal duda, ya cuando ustedes estén en su tesis y cuando ustedes estén presentando sus trabajos, ustedes tienen que decir, si para esta variable voy a utilizar un diagrama circular, para esta otra variable voy a utilizar un gráfico de barras. Entonces, ¿cómo yo determino cuál es cuál? Ya, a ver, para la variable de estudio, ojo, estamos en temas de tesis, ¿ya? Porque para publicaciones es un poco diferente. Pero para términos de tesis, yo tengo que decir que una tabla de doble entrada la voy a utilizar principalmente para la variable de estudio, ¿ya? ¿Y por qué para la variable de estudio? Porque ustedes van a apreciar que cuando yo uso un gráfico o un diagrama de doble entrada, tengo que tener en cuenta que voy a colocar la significancia estadística, voy a colocar el chi cuadrado, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo utilizo un gráfico de pie? El gráfico de pie utilizo cuando hay pocas categorías. Por ejemplo, si yo tengo hombres y mujeres, son solamente dos categorías, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, este nivel socioeconómico alto, medio y bajo, tengo tres categorías. Se puede apreciar. Pero a partir de 4 ya no se prefiere usar el gráfico de pie, ¿ya? Hasta 4 podrían ser el límite, como ustedes se pueden darse cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema de tener 4 categorías en un gráfico de pie? Que ya no puedo diferenciar, ¿cierto? Ya ni siquiera puedo ver bien los números. O sea, yo veo acá el gráfico de pie y me parecen iguales el 25, el 20 y el 15, como ustedes pueden ver en el gráfico. Ya se parecen muy similares. Entonces, por ese motivo, el gráfico de pie lo voy a reservar, o el diagrama circular lo voy a utilizar principalmente cuando tenga 2 a 3 categorías. 4 en un extremo forzoso, pero principalmente para 2 o 3 categorías. ¿Ok? Ahora, luego tengo el gráfico de barras y tengo el histograma. El histograma definitivamente lo voy a utilizar para variables discretas o variables continuas, ¿ya? Como por ejemplo, si yo tengo la hemoglobina, tengo el peso, el índice de masa corporal, o cuando tengo categorías con orden principalmente, como muy favorable, desfavorable, neutral, como ustedes pueden apreciar acá. Si yo les pongo cuál es la intención de voto para tal presidente, entonces ustedes van a ver que puedo utilizar un histograma porque hay una continuidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no hay continuidad o cuando esta continuidad no se quiere resaltar? Lo más importante es utilizar un gráfico de barras. Ahora, ¿cuál es la otra utilidad del gráfico de barras? Que en el gráfico de barras puedo subanalizar. Eso no se puede hacer en el histograma. En el histograma es una variable la que se evalúa nada más. Mientras que en el gráfico de barras yo estoy utilizando acá dos variables. Estoy por un lado midiendo los niveles de azúcar, ingesta de azúcar, y por otro lado las etapas de vida, ¿cierto? Entonces, estoy evaluando dos variables al mismo tiempo. ¿Y cómo lo logro? Coloco barras azules para los azúcares totales, barras verdes para los azúcares intrínsecos y barras rojas para los azúcares añadidos. Y luego tengo varias categorías, ¿cierto? Niños, adolescentes, adultos y mayores. Entonces, ¿cuál es la ventaja del gráfico de barras? Que me permite agrupar, ¿ya? Me permite agrupar mis características, cosa que no se puede hacer con el histograma, como ustedes pueden apreciar ahí. Ahora, cuando tengo variables continuas, sí se puede desglosar. ¿Cómo se desglosa en el histograma? Se colocan con líneas. ¿Ya? Entonces pongo una línea de un color, otra línea de otro color, y ustedes van a apreciar esos clásicos
histogramas que se suelen ver en economía, por ejemplo, el crecimiento económico por años, y veo una línea para el 2023, una línea para el 2022 y una línea para el 2021, ¿ya? Pero la ventaja es que esas variables son cuantitativas continuas, o sea, son números continuos, ¿ya? Entonces, luego tenemos dentro de las variables numéricas, porque ya vimos principalmente las variables discretas, ¿cómo presento yo una variable numérica? La variable numérica, porque ustedes tienen que ver principalmente lo que hemos hecho acá. Esto es para variables categóricas, para variables cualitativas, ¿ya? Ya sean ordinales o categóricas. Ahora, para variables numéricas, yo tengo que tener en cuenta que principalmente se presentan mediante medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Y acá solamente tengo que tener en cuenta dos principales formas de presentar datos, ¿ya? Una de ellas se llama el histograma, que ustedes ya lo han visto, como el que está acá, y la otra es el gráfico de cajas y bigotes o box plot, ¿ya? Cajas y bigotes, también hay otros como el scatter plot, como el diagrama de violín, etcétera, pero los más conocidos son el histograma y el box plot, ¿ya? Entonces, acá tienen que entender principalmente que hay dos tipos de medidas, ¿ya? Una medida es que me van a determinar lo que está en el centro y otras medidas que me van a determinar qué tanto varía la muestra, ¿ya? Las medidas de tendencia central son principalmente la mediana, que es el valor que distribuye a toda la población en dos mitades, la moda, que es el valor más frecuente, y la media, que es simplemente el promedio aritmético. Ahora, eh, yo les hago una pregunta, que esto les va a venir en el examen, ¿ya? ¿Cuál de estas tres medidas es mejor? ¿La mediana, la moda o la media? ¿Cuál es el que menos sesgo me da? O el que menos problemas me da en medicina, por ejemplo. Mediana, moda o La, media. ¿Mm? la mediana. La mediana, así es. ¿Y por qué la mediana? Porque la mediana nos afecta por los valores extremos. Supongamos que imagínense que ustedes tienen pacientes con depresión en el hospital. Entonces, supongamos que tienen cuatro pacientes de entre 20 a 30 años y tienen dos pacientes con 75 y 88 años. Si yo calculo, en este caso, la media, si yo calculo la media, pues simplemente me va a salir que la media de los pacientes con depresión en el hospital va a ser aproximadamente 60 o 50 años, cuando en realidad ustedes se están dando cuenta que estos valores extremos de estos dos pacientes de 80 y tantos años y 70 años, lo que han hecho es jalarme el promedio hacia ese lado, ya cuando en realidad no son la mayoría. En cambio, la mediana es el valor central. ¿Cuál sería el valor central? Probablemente un paciente de 27 años o justo el valor o el paciente que está en la mitad de los datos es el que se conoce como mediano, ¿ya? El que va a dividir a la población en dos mitades. Ok, luego tenemos la moda, que es el valor más frecuente. Ahora, ustedes desde acá ya se pueden dar cuenta que las variables numéricas pueden tener varios comportamientos. Pueden ser simétricas, como lo que está aquí, simétricas, y pueden ser asimétricas, como estos dos extremos, ¿cierto? Donde la moda es más frecuente que la mediana y la media, y donde la moda es menor que la mediana y la media es mayor que la mediana, que se afectan por valores extremos, ¿cierto? ¿Para qué le sirve esto? Porque cada vez que nosotros tengamos que evaluar una variable cuantitativa, nosotros tenemos que preguntarnos qué distribución tiene la variable cuantitativa. En algún momento les había comentado, en algún momento les había dicho de que cuando tienen sus variables es mejor categorizarlas, ¿cierto? Porque ¿qué variables numéricas conocen?
A ver, ¿qué variables numéricas ustedes conocen de de sus trabajos? A ver, chicos, ¿qué variables numéricas conocen de sus trabajos? ¿Alguno de ustedes está usando variables numéricas? Nada. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes está usando variables numéricas? Doctor, ¿podría ser el índice de masa corporal? El índice de masa corporal. Perfecto. Otra variable numérica que ustedes están usando, probablemente el peso. Otra probablemente que están usando la edad. Otra que puedan estar usando algún score, por ejemplo, no sé, el nivel de conocimientos, porque se refleja principalmente en un número, ¿cierto? Ahora, yo les había dado un consejo, les había dicho tratar de convertir índice de masa corporal de cuantitativa a cualitativa, convertir peso a estratos, o sea, convertirla a cualitativa. La edad, categorizarla en dos o tres grupos, ¿cierto? Y el nivel de conocimiento, clasificarlo en dos grupos o tres grupos, como alto, medio y bajo, de acuerdo al puntaje que ustedes obtengan. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque hasta cierto punto les alivia la vida, ¿ya? Les va, si bien es menos sensible, les va a ayudar un montón. ¿Y por qué? Porque las variables numéricas tienen un problema. Y el problema de las variables numéricas es que primero yo me tengo que preguntar, ¿qué tipo de distribución tiene esta variable? Y acá tengo dos opciones, distribución normal y distribución no normal. Esta es la distribución normal que tanto hemos hablado en el curso, que es la distribución de Gauss, y la distribución no normal puede ser así, o puede ser así, o puede ser binomial, etcétera, ¿ya? Entonces, la distribución normal es la distribución perfecta y la distribución no normal es la distribución imperfecta. Ahora, en la naturaleza, la mayoría de fenómenos tienen distribución normal, pero en la vida real, muchos de los fenómenos que conocemos no tienen distribución normal. Ahora, ¿por qué tengo que separar a las variables cuantitativas entre distribución normal y no distribución normal? Porque los que tienen distribución normal van a usar lo que se conoce como pruebas paramétricas. Y las que no tienen distribución normal van a usar pruebas no paramétricas. Entonces, el análisis se vuelve un poco, no es imposible, pero se vuelve un poco más tedioso. ¿Qué significa? Que antes de hacer mi análisis estadístico, yo primero tengo que evaluar cada una de las variables cuantitativas y demostrar que tienen distribución normal. Y si tienen distribución normal, voy a usar alguna prueba paramétrica. Y si tienen distribución no normal, voy a usar una prueba no paramétrica. Ejemplos de pruebas paramétricas, el TD-Student es el ejemplo clásico. Ejemplo de pruebas no paramétricas, el test de Wilcoxon o el Kruskal-Wallis o la Udeman-Whitney. Ya, esos tres son los tres tipos de pruebas no paramétricas. ¿Ok? Y luego tenemos que evaluar también las medidas. Estas son las medidas de tendencia central. Luego evaluamos la variabilidad de la variable. ¿Ya? ¿Qué tanto varía? Entonces, para eso miro el rango. Será lo mismo, por ejemplo, que yo evalúe la prevalencia de dengue en Ica y me pongo a ver desde los 0 años hasta los 85 años, a que yo evalúe otra población un poco más selecta que tenga 20 a 50 años, pues los resultados van a ser muy diferentes, ¿cierto? Porque los exámenes de laboratorio varían entre un niño y un anciano. Entonces, yo tengo que tener siempre en cuenta el rango al momento de interpretar mis resultados.
La desviación estándar es el promedio de todas las desviaciones con respecto a la media. Entonces, es como si trazo una línea y tengo todos mis puntos acá, son los pacientes, los valores de los pacientes, y lo que hago es calcular la diferencia entre este paciente y la media, la diferencia entre este paciente y la media, y así, y luego calculo simplemente un promedio de estas medias. ¿Y qué es la varianza? No es otra cosa que la desviación estándar al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque ustedes van a tener desviaciones con valor positivo y desviaciones con valor negativo. Entonces, al elevarlas al cuadrado, este valor se elimina. Este signo se elimina. ¿Ya? Ok. A ver, ¿qué pasó? No me deja ahora avanzar. Ya. Entonces, esto es lo mínimo que ustedes tienen que poner en sus trabajos. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, con nivel de conocimientos de forma categórica, yo tengo que decir que voy a hacer una distribución de frecuencias, voy a utilizar un diagrama de barras, voy a utilizar una tabla de doble entrada, y si es que tengo una variable categórica, por ejemplo, ordinal, como el nivel de satisfacción, bueno, regular y malo, yo tengo que mencionar, ¿ya? Por ejemplo, que voy a usar rangos intercuartílicos o que voy a usar, por ejemplo, eh, eh, pueden usar ustedes percentiles, cuartiles, gráficos de cajas y bigotes, que es el box plot que les acabo de mencionar, ¿ya? Y finalmente, si es que tenemos variables cuantitativas, ustedes tienen que decirme que van a utilizar la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar o desviación típica, histograma, que es la forma gráfica de presentarlos, ¿ya? Ahora, eso es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como les dije, es simplemente tomar una foto del momento, mientras que la inferencial es con esa foto predecir a la población. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo mi muestra y mi muestra voy a extrapolar los resultados de mi muestra a la población, ¿ya? Entonces, para poder extrapolar mi resultado, yo tengo un nivel de significancia estadística que ustedes en el examen ya respondieron que es en medicina menor al 5%, ¿cierto? Ese es el nivel de significancia estadística en medicina. Entonces, ¿qué significa ese nivel de significancia estadística? Que es la probabilidad de equivocarme, ¿ya? Es la probabilidad de equivocarme. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si eh, ustedes han calculado su muestra con un valor, ¿cierto? Ustedes han calculado su muestra esperando, por ejemplo, encontrar 40% de depresión en estudiantes de medicina. Esto es lo que ustedes esperan encontrar. En base a este resultado, ustedes han calculado su muestra, ¿cierto? Supongamos que su muestra fue 200 personas. Entonces, con estas 200 personas, yo voy a obtener mis resultados, pero tengo siempre una probabilidad de equivocarme. Y la probabilidad de equivocarme no tiene que pasar del 5%. ¿Qué significa? De que si yo obtengo mis resultados, probablemente mis resultados estén entre 35 a 45%, aproximadamente, porque esto es teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, obtengo mis resultados y mi resultado sale, por ejemplo, que tengo un nivel de depresión del 30%? Lo más probable es que me esté equivocando, ¿cierto? Puesto que mi población no está diseñada para poder determinar esa diferencia. ¿O qué pasa si, por ejemplo, yo coloco 0,01% de significancia estadística? Significa que la probabilidad que yo me equivoque sería 1%. Y este 1% es para yo poder
generalizar a la población. Yo voy a decir que si los estudiantes en mi encuesta alcanzaron un 40% de depresión, lo más probable es que la población de estudiantes de medicina de todo el país tenga 40% de depresión. Eso es lo que logro, ¿ya? Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo analizar variables categóricas, porque eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Vamos a evaluar, por ejemplo, la relación que existe o la asociación entre el sexo, ¿ya? Hombre, mujer, y el grupo de salario o el ingreso económico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Hombre y mujer, menos de $25,000, 25,000 a 50,000, vamos a ponerle soles para que no sea tan exagerado, 50,000 a 75,000 al año y más de 75,000 soles. Entonces, con esto, ¿cuál sería nuestra pregunta de investigación? ¿Cuál es la asociación que existe entre el sexo y el salario anual? Si es que existen diferencias entre el género y el ingreso anual de las personas. Entonces, ¿cómo logro analizar esto? Mediante una tabla de contingencia. ¿Y qué es una tabla de contingencia? Es una tabla donde estoy poniendo principalmente la variable independiente en este lado, en las filas, y la variable dependiente en las columnas. ¿Ya? Variable independiente, acuérdense siempre, variable independiente acá en las filas y variable dependiente en las columnas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que el sexo impacta en el salario. ¿Cuál fue primero? El sexo. ¿Cuál fue después? El salario. Por eso es importante que ustedes sepan categorizar las variables. Ok, entonces, haciendo el algoritmo, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿son estas muestras pareadas? Pareadas quiere decir antes y después, ¿ya? Eso significa muestras pareadas. Por ejemplo, yo tengo a pacientes, tengo un grupo de pacientes que les he dado ivermectina y luego me pregunto cuántos de estos pacientes que les he dado ivermectina presentan COVID. Entonces analizo la frecuencia del COVID antes y la frecuencia del COVID después de la ivermectina. O comparo, por ejemplo, ICA versus Lima. En ICA, antes de la ivermectina, ¿cuántos tenían COVID? Y después de la ivermectina, ¿cuántos tenían COVID? Entonces, ¿qué es lo que estoy evaluando? ¿Cuál es el impacto de la ivermectina en la prevalencia del COVID? ¿Cierto? Entonces, esto es una muestra pareada, es una muestra de antes y después. El caso que yo les he presentado, ¿es una muestra pareada o no es una muestra pareada? El caso que les había mencionado anteriormente, ¿es una muestra pareada o no es una muestra pareada, chicos? Sería variado, ¿Pareada o no pareada? ¿Esto es pareado o no pareado? Es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Pareado o no pareado? Pareado significa antes y después. ¿Estoy evaluando antes y después en este caso? no. No, ¿cierto? Porque la persona tiene el mismo sexo y no cambia durante toda su vida. Entonces, esta persona que es hombre y esta persona que es mujer va a tener un salario independientemente de su condición. ¿Ya? Mejor dicho, su condición no va a cambiar, ¿ya? Al menos teóricamente, no va a cambiar. Entonces, por lo tanto, como no todas las personas van a cambiar, esto se considera una muestra no pareada. Eso es no pareado. ¿Y por qué es importante? Porque si es no pareado, directamente yo me voy a utilizar chi cuadrado. El famoso chi cuadrado que ustedes conocen se aplica principalmente para muestras no pareadas, ¿ya? Y para muestras pareadas se utiliza otro test. Se utiliza la prueba de Magnemer, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero evaluar también la asociación entre el estado civil y la presencia de hígado graso? Pregunta, ¿esto es pareado o no pareado? Asociación entre estado civil. Chicos, presten atención porque estoy en el examen, ojo. Yo siempre les hago las preguntas del examen en la clase. A ver, chicos, asociación entre estado civil e hígado graso. ¿Son muestras pareadas o no pareadas? Variado, doctor. Variadas. ¿Por qué sería Variado. pareado? ¿Por qué Está sería? afirmando. A ver, ustedes tienen que tener en cuenta que pareado significa antes y después. Ya, antes y después. El estado civil de soltero, casado y divorciado va a cambiar. No va a cambiar, porque simplemente yo estoy evaluando un solo punto. Estoy haciendo una evaluación transversal. Si yo hago una evaluación longitudinal, quiere decir que he medido en este punto y luego vuelvo a medir al año, por ejemplo, o a los 2 meses o a los 3 meses. Cuando son estudios longitudinales, en ese caso utilizamos McNemar porque decimos muestras pareadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una hemoglobina? A ver, imagínate que tú tienes una hemoglobina de 13 o de 12 en este momento. Ya, entonces yo pongo que en este momento tú tienes hemoglobina de 12. Imagínate que te doy un suplemento de fierro o de hierro durante todo un mes y después de finalizar el mes te vuelvo a medir la hemoglobina y esta vez tu hemoglobina está en 13. Entonces ya no es un estudio transversal, sino es un estudio longitudinal, ¿cierto? ¿Y por qué es longitudinal? Porque te he hecho dos mediciones, una en este momento y una después del mes. Entonces, esto es una muestra pareada, porque es la misma persona a la que le estoy evaluando 2 veces. Pregunta, acá, en el estado civil, ¿los estoy evaluando 2 veces o una vez? Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Ok, perfecto. Entonces, si es una vez, es una muestra no pareada. Entonces, por lo tanto, yo estoy buscando simplemente la asociación entre el estado civil y el hígado graso. ¿Qué prueba tendrían que usar, de acuerdo a lo que les he dicho? Tenemos dos opciones, McNemar y chi cuadrado. ¿Cuál de los dos tendrían que usar? Chi cuadrado. Magnemar. Chi cuadrado. Ok, perfecto. Pero van a escuchar por ahí que hay otra prueba que se llama el test exacto de Fisher, que es el de acá. ¿Qué quiere decir que cuando más del 20% de los valores esperados son menores de 5? Esto se traduce en cristiano como muestras pequeñas. Muestras pequeñas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer otro ejercicio porque esto viene bastante en el examen, ojo, ¿ya? En el examen final. Queremos evaluar asociación entre el género y el uso de piercings en población de estudiantes de medicina. Entonces tenemos 39 alumnos, de los cuales 8 tienen piercing. Entonces vamos a poner la variable independiente acá, que en este caso no la han puesto porque acá debería ir el sexo y la variable dependiente debería ir para este lado. O sea que podemos decir que esta tabla está mal hecha, ¿ya? Pero nos sirve para el ejemplo. ¿Cuál es nuestra hipótesis alterna? Que existe asociación entre el género y usar piercing. ¿Y cuál es nuestra hipótesis nula? Que no existe asociación entre el género y usar piercing. Las variables son cuantitativas o cualitativas.
¿Qué tipo de variables son, chicos? ¿Cualitativas o cuantitativas? Cualitativas. Cualitativas Cualitativa. ambas. Ambas son Claro. dicotómicas, porque es con usar o no usar piercing, sexo femenino y masculino. Entonces simplemente quiero buscar la asociación entre estas dos variables. Ahora la pregunta es, ¿son muestras pareadas o no pareadas? No pareadas. No pareado. Pareadas, no pareadas, no pareadas, perfecto. ¿Por qué no pareadas? Porque no hay antes y después, ¿cierto? Simplemente he evaluado si tienen piercing en un solo momento. Ya. Entonces, lo siguiente ¿es una muestra pequeña o no es una muestra pequeña? Bien pequeño. Es una muestra pequeña, ¿cierto? Entonces, Claro. actualmente ustedes más o menos se preguntan, ¿un cuarto de los datos tienen valores menor a 5? Acá tengo 4 valores, ¿cierto? Un cuarto de los datos, más de un cuarto de los datos tienen valores a 5, menores a 5. Acá parece que sí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo tengo que utilizar una prueba, ya, primero, para calcular los valores esperados, porque estos son los valores observados, ya, y como tengo dos valores pequeños, vendría a ser más o menos el 50% de los valores esperados o valores observados son menores a 5. Entonces, por lo tanto, en este caso, no podría utilizar chi cuadrado. Tendría que usar el test exacto de Fisher. Entonces, cuando ustedes hagan su análisis en el software estadístico, les va a salir una alerta. Les va a calcular los dos. Les va a salir chi cuadrado aquí y les va a salir Fisher acá. Les va a salir los dos. Pero cuando ustedes analicen esto en su software, les va al final a aparecer alerta. Más del 20% de los valores esperados son menores a 5. Entonces, por lo tanto, ¿qué tendrían que usar? ¿Chi cuadrado o Fisher? Fisher. Fisher, así es, perfecto. Y prácticamente eso es todo con el análisis cualitativo. Ojo, que he encontrado asociación, entonces por lo tanto, si me sale significativo, yo tendría que rechazar mi hipótesis nula, pero si me sale no significativo, o sea, tengo más del 5% de probabilidades de cometer error, no puedo rechazar mi hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría? Que no existe asociación entre el género y el usar piercing. Entonces, ¿qué prueba utilizaría en este caso? Fisher. ¿Y por qué Fisher? Para muestras muy pequeñas, como es el caso que les he presentado, ¿cierto? Habían dos celdas con 4 y lo ideal es que tengan, todas las celdas sean números grandes, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo concluir? Que no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces, por lo tanto, no existe asociación entre el género y piercing. La siguiente pregunta es magnitud, ¿ya? Pero eso todavía no lo hemos tocado, lo vamos a tocar ahora. ¿Ya? Entonces yo tengo acá, mi test exacto de Fisher me sale ¿cuánto? 0.6. ¿Y qué significa eso? ¿Es menor o es mayor a 0.05? Es mayor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que mi probabilidad de equivocarme con esta prueba estadística es del 62%. ¿Y cuánto era lo aceptable en medicina? 5%. Entonces, por lo tanto, no puedo rechazar mi hipótesis nula y la tengo que aceptar. ¿Qué significa eso? Que no existe asociación entre el género y usar piercing. Vamos al ejemplo 2. Tengo acá me están diciendo que tengo un estudio de corte. Tengo dos grupos de personas. Una que no tenía ansiedad al inicio del estudio, ¿ya? Perdón, los dos grupos de personas no tenían ansiedad al inicio del estudio. Era un requisito. Entonces voy a separar dos grupos. A un grupo les voy a dar Red Bull
Y al otro grupo les voy a dar, por ejemplo, agua con azúcar, ¿ya? Entonces le voy a poner no Red Bull. Me están diciendo que de este primer grupo, que son 1150, ¿cuántos desarrollan ansiedad? 150. Y en este otro grupo, que son 1100, que no consumen Red Bull, desarrollan ansiedad 100. Pregunta, ¿son muestras pareadas o no pareadas? ¿Es la misma persona que estoy evaluando Pareada. antes? ¿Es la misma persona que estoy evaluando antes y después? No, No, no es la misma persona. Son dos no es grupos diferentes, como ustedes ven acá. claro. Expuestos y no expuestos. Es longitudinal, pero no es la misma persona. No estoy evaluando su ansiedad antes y después, porque ¿qué les estoy diciendo? Primero, ninguno tenía ansiedad, o sea, cero. Acá empiezan a aparecer los casos. ¿Cuántos casos aparecieron? 150. Y acá, ¿cuántos aparecieron? 100. Mejor dicho, ¿es la misma persona que estoy evaluando? No, porque y al inicio no existía el fenómeno. El fenómeno no ha cambiado, recién ha aparecido, más bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Que no existe asociación entre la ansiedad y el consumo de Red Bull. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? Que sí existe asociación entre la ansiedad y el consumo de Red Bull. Entonces, mi primera pregunta es, no son muestras pareadas, ¿cierto? Siguiente, ¿son números pequeños o son números grandes? Grandes. Ya, ok, son números grandes, entonces, perfecto. ¿Qué tendría que usar entonces? ¿Chi cuadrado, Fisher o Magnema? Y cuadrado. Chi cuadrado, Sí, así. cuadrado. Ya, ok, perfecto. Entonces yo voy a hacer mi cálculo y mi cálculo va a salir que obviamente tengo que utilizar chi cuadrado porque tengo una muestra mayor de 30, que ese es un secreto. Para muestra, ¿cuándo considero una muestra pequeña? Cuando tiene por lo general menos de 20 o menos de 30, ¿ya? Entonces uso chi cuadrado. Hago mi cálculo del chi cuadrado y me sale 0.029. Este es mi chi cuadrado, la probabilidad del chi cuadrado. ¿Qué significa esto? Que mi probabilidad de equivocarme es 0.29. Ya, porque eso se multiplica por 100. 0.29% es mi probabilidad de equivocarme. ¿Rechazo o acepto la hipótesis nula? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué dicen ustedes? ¿Rechazo o acepto? ¿Está asociado el Red Bull con la ansiedad? ¿Sí o no? ¿Cuál es el Yo límite para acepto rechazar mi No sé. hipótesis? 0.5, El límite para rechazar mi hipótesis nula es 0.5. 0.05. ¿Qué significa? Que si mi probabilidad de cometer un error es menor que esto, yo rechazo la hipótesis nula. Mejor dicho, existe asociación entre la ansiedad y el consumo de Red Bull. Pero ¿qué pasa si, como en el ejemplo anterior, que salía 62% de probabilidad de error? Yo en ese momento no podía rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? No A lo ver, rechazo, a ver, ¿por qué no lo rechazarías? porque es menor de 0.05. ¿Cuánto es tu probabilidad de que te estés equivocando acá? Ahí está de 0,9, 0,29%, ¿no? Menos de Sí, uno. rechazo. Entonces, esa probabilidad de equivocarte no es muy pequeña. ¿Cuál es el estándar en medicina? La probabilidad de equivocarse, 5%, ¿cierto? Mejor dicho, ¿te estás Claro, tienes razón. equivocando en el estudio o no te estás equivocando? A ver, si les estoy diciendo que en medicina la probabilidad de equivocarme es 5% y en mi estudio me sale que mi probabilidad de equivocarme es 0.29, entonces en este escenario yo sí puedo rechazar mi hipótesis nula porque significa que no me estoy equivocando.
Entonces, por lo tanto, yo tengo que rechazar la hipótesis nula. Y si rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que tengo que afirmar? Que sí existe asociación entre la ansiedad y el consumo de Red Bull. ¿Ok? Ahora, como todo en medicina, yo tengo que hablar con intervalos de confianza y para eso tengo que colocar el 95% del intervalo de confianza para cada uno de estos valores. Y sobre todo, acá ustedes tienen que recordar que esto ya hemos hecho. Este es un estudio de cohorte, ¿cierto? Entonces, los estudios de cohorte yo calculo el riesgo relativo. Y acá ustedes complementan, porque el riesgo relativo sirve para calcular magnitud y el chi cuadrado sirve para calcular asociación, ¿ya? O similitud entre dos muestras. Entonces, ¿cómo se calculaba el riesgo relativo? Los casos que se presentan entre los expuestos y entre los casos que se presentan entre los no expuestos. ¿Y cuánto me sale acá? 1 por 1,43. ¿Y qué fue lo que vivimos en nuestra clase anterior? Que este 1,43 significa que me está aumentando en 43% el riesgo de desarrollar ansiedad. Y esto con una probabilidad de equivocarme de 0,029, que significa de que esto es estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces yo rechazo mi hipótesis nula y digo que el Red Bull me aumenta un 43% la probabilidad de producir ansiedad. Rápidamente, para que ustedes vean el Magnemar, y con esto acabamos, acuérdense que el Magnemar es la misma persona antes y después, ¿ya? Antes y después. Necesito medir a la misma persona dos veces. Esto lo vamos a hacer la semana que viene, porque esto sí nos va a demandar bastante de la clase, ¿ya? Tenemos que hacer evaluación de la normalidad, tengo que explicarles cuáles son los test de normalidad y todo lo demás, y con los ejercicios siguientes. Ya esta parte de las partes numéricas es un poco más difícil. Ya, ok, pero menos la mayoría de sus trabajos, por decir así, el 90%, 95% de sus trabajos van a utilizar estas pruebas. O sea, ¿cuáles? Chi cuadrado, test exacto de Fisher y en algunos casos el test de Magnemar. ¿Ok? Listo, chicos, vamos a pasar a la práctica. Les voy a dar, como les dije, 48 horas para la práctica calificada, para que puedan sumar esta parte, ¿ya? Para que puedan sumar esto de análisis estadístico. Y ahora vamos a empezar con la práctica. Doctor, Sí, hola. una consulta. No sé si es oportuno pedirle, entre chi cuadrado y el Fisher y el último, usted habló tres diferencias, ¿no? El chi cuadrado exclusivamente para ver esa asociación, creo. ¿Estoy bien o me Este, a ver, el chi cuadrado y el Fisher, la única diferencia es el volumen de pacientes. Por ejemplo, para chi cuadrado, habitualmente es más de 30 personas, Ya. ¿ya? Mientras que para el test exacto de Fisher se usa para poblaciones muy pequeñas. Por ejemplo, si tú estás evaluando solamente 20 personas, ¿cómo generas asociaciones? Mediante test exacto de Fisher. O la corrección de Fisher también se llama. ¿Ya? Ok, entonces lo único que tienes que saber que para poblaciones grandes, chi cuadrado. Sí, Poblaciones sí. pequeñas, test exacto de Fisher. Ya, perfecto, doctor. Justo estaba confundido. Gracias. Ok, ok, listo. Listo, chicos. Ahora nos vemos en la práctica, ¿ok? Ya pueden separarse.